Hermanos, Dios les bendiga. En esta hora, hermano, me es un grato privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Eh, en esta tarde, hermanos, quiero compartir con cada uno de ustedes una hermosa enseñanza de la palabra del Señor. El tema se titula La naturaleza de la doctrina. Para ello, hermanos, vamos a leer un hermoso versículo de la palabra del Señor. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras, hermanos, se las está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y quisiera, hermanos, en este tema, que se titula La naturaleza de la doctrina, quisiera dividirla, dijera, a separarla, o separar tres cosas. Primero, lo que es doctrina. Segundo, lo que son o lo que es ética moral cristiana. Y tercero, principios de normas. Y lo quiero hacer, hermanos, para que juntos podamos hacer la diferencia. No olvidemos o no olvide el tema, la naturaleza de la doctrina. Quisiera, hermanos, antes de entrar al desarrollo de este tema, lo que es la doctrina, porque en sí, hermanos, encierra lo que es el conocimiento doctrinal. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, hermanos, encontramos tres cosas que Pablo le dice a Timoteo. Le dice a Timoteo, le dice: procura con diligencia ponerte a las órdenes de Dios. Y luego le dice, como obrero, le dice a Dios aprobado. A esta parte, hermanos, le vamos a definir como disposición. Primero, disposición. Le tengo: disponete y preséntate ante Dios como obrero aprobado. Segundo, le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A esta parte, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, le podemos llamar herramientas. Herramientas para trabajar en lo que es la obra de Dios. Y luego dice, en la última parte dice que usa bien la palabra de verdad. A esto lo podemos definir de dos formas. Primero, habilidad. Habilidad para usar esa palabra. Segundo, se define también como sabiduría. Pero, como lo podemos ver acá, primero, disposición. Estar dispuesto a trabajar en la obra de Dios. Y aquí, hermanos, pareciera que queda a un lado el concepto que muchos tenemos
Y decimos nosotros hay que esperar el momento de Dios. Y yo le diría en esta tarde, para trabajar en la obra del Señor no hay tiempo. Aquí lo que se necesita es estar dispuesto a trabajar. Y por eso le dice, procura con diligencia. ¿Qué es esta palabra? Con diligencia. Procura con un interés profundo y ponerte a las órdenes de Dios. Y le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí, hermanos, dijéramos que se refiere en la segunda parte como conocimiento. El conocimiento, hermanos, es importante para poder trabajar en la obra del Señor. El conocimiento son las herramientas que nosotros tenemos que tener para trabajar en la obra del Señor. Pero más abajo dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, se necesitan las tres cosas: disposición, herramientas, o el conocimiento como herramientas, y habilidad para trabajar, o sea, para usar la palabra del Señor. No solamente tenemos que estar dispuestos, sino también tener las herramientas, tener el conocimiento, tener la sabiduría. Hermanos, esto es importante porque estamos hablando de lo que es la obra de Dios. Y hermanos, en esta parte de lo que es la doctrina o el conocimiento doctrinal, pueden haber diferentes conceptos, puntos de vista, y yo sé que lo hay, pero yo quiero, hermanos, ser explícito. La palabra, hermanos, doctrina o la doctrina en sí significa literalmente enseñanza o instrucción. Esa es doctrina. Se define, hermanos, como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas, hermanos, en forma sistemáticas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es un conjunto de versículos que comprueban lo que es la doctrina de Cristo. Hay dos principios o tres principios. Primero, el principio doctrinal. Segundo, el principio de ética moral. Y tercero, principios de normas. Estas tres cosas son muy diferentes de una a la otra. Y yo quisiera en esta hora explicar y separar, hermanos, para que no estemos, por decirlo así, confundidos. Porque muchas veces se le puede llamar a las normas doctrina. Y las normas no son doctrina. Las normas es el orden que se establece en una iglesia para, dijéramos, para llevar un orden. Y eso es bonito, yo no estoy en contra. Pero no es doctrina, eso es lo que yo quiero ser específico en esta tarde. No es doctrina, son normas. Las normas se pueden cuestionar, las normas se pueden, ¿cómo se llama? Añadir o se puede quitar. Una norma que no funciona en la iglesia se puede quitar y se puede poner otra que funcione. La doctrina no se puede quitar, la doctrina no se puede añadir ni se le puede quitar. La doctrina es única para nosotros. Como cristianos, es única. Ahora, a esta rama se le llama teología sistemática. Y cuando vamos entrando, hermanos, a esta parte, pareciera que muchos de mis hermanos estarán diciendo, hermanos, ¿y para qué se metió allí a la teología? La teología, o sea, muchas veces muchos hermanos tienen un mal concepto de la teología. A mí me lo han dicho. La teología
eso no es para nosotros. La teología es para gente, dijéramos, eh, liberal. No. Quiero decirles en esta hora, este estudio teológico es sumamente importante para nosotros los cristianos. Y quiero explicar porque no quiero que se queden ustedes allí dudando. La palabra, imagínense usted, dice, a la teología en general se conoce como ciencia o conocimiento. ¿Por qué? Porque el estudio sistemático o teológico encierra varios principios. Quizás algunos no han estudiado la teología y pues le parezca raro que esté mencionando esta expresión teología. Alguien dijo en cierta oportunidad, cuando usted tiene una Biblia en sus manos, dijo, esa es teología. Porque teología es ciencia. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, eso es ciencia de Dios, es conocimiento de Dios. Lo que pasa, hermanos, la diferencia es que acá en la Biblia, todos los temas están diseminados en toda la Biblia. Entonces, una persona que estudie y dijéramos que ordene, por decirlo así. Imagínense que un teólogo hace 4 cosas. Primero, explora la palabra de Dios, o sea, el tema. Él dice, suponiendo que un teólogo quiere hacer un tema que se llame la Trinidad de Dios. Ese teólogo tiene que empezar a explorar dónde están los versículos adecuados que comprueben ese tema que él va a formar. Explora. Segundo, recoge toda la información que necesita para comprobar esa doctrina que se llama la Trinidad de Dios. Luego, ese teólogo armoniza, que quiere decir que estos versículos concuerden entre sí. Y en cuarto lugar, sistematiza. Cuando ya sistematizó, ya tiene todo un tema hecho que diga la Trinidad de Dios. ¿A dónde va a empezar? Va a empezar a comprobar la pluralidad de Dios. Y se va a ir a Génesis 1:26 y va a llegar hasta Apocalipsis. Pero recoge toda la información bíblica para formar este tema. Y esto, hermanos, es tan, pero tan necesario para nosotros los cristianos conocer estas bases fundamentales. Y no nos confundamos, porque yo sé que cuando alguien ha predicado un mensaje que donde se mencionan tantas reglas en la iglesia, tantas regulaciones en la iglesia, donde solo se mencionan normas, y siempre dice la gente, o decimos, por decirlo así, de esta manera, estuvo buena la doctrina esta tarde, estuvo bueno, aunque los hayan dado para allá y para acá, decimos, esa doctrina estuvo pero buenísima. Esa no es doctrina. Acuérdense que dice en lo que significa doctrina es enseñanza o instrucción. Para enseñar, hermanos, no tenemos que regañar a nadie, no tenemos que gritarle a nadie, no tenemos que ofender a nadie. Simplemente tenemos que enseñarle la palabra del Señor de una forma correcta, como está en la palabra de Dios. Eso es instrucción. Y cuando la iglesia, hermanos, y no me estoy refiriendo a ninguna iglesia en específico, cuando la iglesia, hermanos, es instruida con bases doctrinales, es una iglesia, hermanos, estable, una iglesia, hermanos, que crece con bases
doctrinales. Y es bonito, hermanos, porque cuando conocemos la doctrina, y yo siempre he dicho, el conocimiento doctrinal sirve para tres cosas. Primero, alimenta nuestra fe. Segundo, el conocimiento doctrinal defiende nuestra fe. Defendemos nuestra fe con ese conocimiento doctrinal. Tercero, compartimos nuestra fe. Si nosotros conocemos la doctrina, vamos a hablar de un principio solamente, porque la doctrina tiene varios principios, aunque es una sola doctrina. Tiene varios principios. Por ejemplo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la resurrección, por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina de los dones espirituales, la doctrina del bautismo, la doctrina del infierno, la doctrina del juicio eterno. Es una doctrina, un principio doctrinal. Y eso no lo estableció Pedro, no lo estableció Pablo, no lo estableció nadie de los apóstoles. Lo estableció Jesús. Y por eso la Biblia dice, y vamos a leer este versículo, que está en segunda de Juan. Oiga lo que dice. Segunda de Juan. En el versículo 9, porque solo tiene un capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No dice en la doctrina de Pablo, en la doctrina de Pedro, en la doctrina no, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Es peligroso estar desubicado en este aspecto doctrinal. Dice, no tiene a Dios. El que persevera, dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros, dice, si alguien viene a la casa a visitarlo o a evangelizarlo, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que es la doctrina de Cristo, dice, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. Dice, porque el que le dice bienvenido a esa persona, dice, participa en sus malas obras. Imagínese que alguien viene a su casa y usted es un cristiano formado, y viene alguien de una denominación que no tiene la doctrina de Cristo y viene diciéndole a usted que eso no es verdad, que lo que usted cree no es real, y que la doctrina, pues, si empieza a darle otra dirección a su fe, si usted no está fundamentado, porque una cosa es que nosotros creamos en la doctrina de Cristo y decimos nosotros, yo creo en la doctrina de Cristo, pero hay otro problema. A veces no conocemos la doctrina. Y es importante creer, pero conocer la doctrina. Cuando alguien viene, pues tenemos todas las herramientas y le decimos, mire, disculpe, aquí dice la palabra esto y esto. Entonces, sigue diciendo, dice, la teología consiste en hechos o verdades relacionadas con Dios y las cosas divinas. Y cuando yo usé una palabra que dice teología sistemática, quiero decirles que la teología bíblica o la teología evangélica, que es la que nosotros los cristianos estudiamos, esa teología tiene varias ramas. Se le conoce como la teología bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que aporta todo el material para ese libro teológico. Se le llama también teología histórica.
porque narra toda la historia de la raza humana, desde Génesis hasta nosotros. Se llama teología sistemática, porque esa, la teología sistemática tiene que ver más que todo con los principios fundamentales doctrinales. Oiga bien lo que voy a decir. Empieza con este título, la naturaleza de la doctrina, como introducción. Luego encontramos la doctrina de las escrituras, cómo se escribió las escrituras, cuánto las escribieron, en qué tiempo las escribieron, y todo nos enseña. Está también la doctrina de los ángeles, la naturaleza de los ángeles. ¿Cuáles son las categorías de los ángeles? Y es una explicación completa. La doctrina de Dios, su naturaleza, sus principios morales. La doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la redención. Mire, eso es rico entenderlo. Y lo más bonito es que allí ya están los bocaditos hechos. Y usted solo dice a comer, a disfrutar, porque está explicado. Ahora, no estoy diciendo de que en cualquier momento el escritor pudo haber o puede cometer un error de interpretación bíblica, o colocó mal un versículo. Y eso, ahí está lo que nosotros tenemos que tener como analíticos. Entonces, eso es teología. Ahora, hay otros sistemas de teología, y voy a decir esto porque es importante. Aparte de la teología bíblica o evangélica, que es lo que nosotros estudiamos, dije al principio, hay otros sistemas de teología. Está la teología católica romana, está la teología subjetiva, que encierra todas las creencias de las diferentes iglesias. Está la teología ortodoxa, fundamental, o se llama también radical, fundamentalista, extremista. Hay diferentes sistemas de teología, pero la que nosotros estudiamos se llama teología evangélica o bíblica. Y lo que encontramos allí es una riqueza de conocimiento que nos ayuda a entender y poder entender mejor la palabra de Dios, en ese sentido. Ahora, quisiera en esta parte, porque está allí y nunca la he puesto como parte del estudio, pero quiero que en esta hora sí lo voy a hacer. Hay una palabra que la mayoría, el 90 y quizás más por ciento del mundo, de la gente, tanto evangélicos, le tienen, hermanos, un pánico a la palabra religión. Y dicen, yo no soy religioso, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo no soy religioso. Cristo no es religión. El evangelio no es religión. La iglesia no es religión. Y es correcto. Pero todos los que estamos en la iglesia que sea, somos religiosos. Indiscutiblemente somos religiosos. Y aunque usted se quiera jalar o lo que quiera hacer usted y yo, somos religiosos. Indiscutiblemente. En primer lugar, porque el ser humano es incurablemente religioso. Y alguien dijo estas palabras: todo aquel que adora algo, oye esta palabra, y aunque adore al diablo, es un religioso, no importa. Así de fácil. Lo que pasa es que nosotros desconocemos el significado de la religión. Algunos dicen, no, es que los fariseos eran religiosos. Sí, eran religiosos. Pero en ninguna parte de los 4 evangelios usted va a encontrar la palabra religión. Jesús no le dijo a los fariseos religiosos hipócritas. No les dijo. Les dijo hipócritas.
porque no tenían misericordia, no hacían buen juicio, eran estrictos, rígidos, y de todo tenían, y eran religiosos. Jesús no los acusó de ser religiosos. Oiga bien, uno de los términos o de los significados religión es la búsqueda de un ser superior. Eso es religión. ¿Por qué usted cree que por ejemplo, los hindúes, o los hindúes, perdón, sí, esa es una nación en la India, por ejemplo? ¿Por qué cree usted que los en la India adoran los monos, adoran los gatos, adoran las vacas, adoran todo? Porque ellos creen que esos animales son superiores a ellos y por eso los adoran. Oiga bien, el problema es que en esa búsqueda de ese ser superior, el mundo ha caído en lo que se llama la idolatría. Si una persona adora un ídolo, una imagen, es porque creen que esa imagen es superior a ellos. Por eso la adoran. Nosotros adoramos a Dios, al Dios del cielo. Oiga bien. Y no por eso no somos religiosos. Somos religiosos. Quiero que, si tiene su Biblia con usted, mire lo que dice la Biblia. Leamos Santiago 1:26. Mire lo que dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no está hablando con el mundo, Santiago está hablando con la iglesia. Dice entre vosotros, está hablando con la iglesia. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Dice, la religión del tal es vana. Cuando nosotros no analizamos esta expresión que el escritor Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, quizás podríamos pensar, bueno, no, pero eso está dirigido a los que no son cristianos, los que hablan malas palabras, malas expresiones y tantas cosas, ¿verdad? Como el que no tiene temor de Dios habla como quiere. Pero aquí el escritor Santiago no está hablando con los impíos, con los de afuera, está hablando con los de adentro de la iglesia. Refrenar la lengua no significa no hablar malas palabras. Significa mucho, mucho más. ¿Qué podemos hacer con la lengua nosotros cuando no la refrenamos? Con la lengua podemos calumniar, podemos difamar, podemos murmurar, podemos criticar, podemos juzgar a los demás, podemos condenar a los demás. Así de fácil. Y no solo eso, podemos matar a los demás con la lengua. Y por eso él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, se dice la iglesia, y no refrena su lengua. Dice que, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, la religión de esa persona no tiene valor, no tiene peso delante de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 27? La religión pura, oye esta palabra, la religión pura. Ahí hay que hacer la diferencia entre los religiosos puros, pero puros buenos, ¿verdad? Los religiosos puros, pero la religión pura y sin mácula. O sea, sin mezcla, mácula, fina, pura. Dice, pero la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, cuando nosotros, depende de usted y de mí, si soy un buen religioso
o soy un mal religioso, pero somos religiosos. Así de fácil, hermanos. Entonces, ¿qué pasa entonces? Indiscutiblemente, lo que se llama teología, hay un pensamiento que dice que la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en algunas cosas, en la práctica, en la práctica. Si nosotros nos comportamos, hermanos, bien, seremos buenos religiosos. Y saben una cosa, yo he escuchado y usted también ha escuchado esto que voy a decir. Hay himnólogos que han hecho himnos diciendo que los religiosos en el infierno están. Entonces todos vamos a ir al infierno. Si todos somos religiosos, indiscutiblemente no hay otra alternativa. El que yo sea religioso o usted sea religioso, eso hermanos, no es el problema. El problema es cómo practicamos. O sea, cómo nos comportamos, es la otra palabra. ¿Cómo nos comportamos? Dice que la religión pura y sin mácula es esta, dice. Que dice aquí, delante de Dios el Padre, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha el mundo. Ese es un buen religioso, pero de los verdaderos religiosos. Así es fácil. Entonces, hermanos, la teología es conocimiento acerca de Dios. Y la religión es práctica. ¿Se da cuenta? La teología es conocimiento. Y yo diré en esta hora lo que siempre he dicho, que entre más conozcamos la palabra de Dios, entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, vamos a ser mejores servidores de Dios. Mientras menos entendamos y conozcamos la palabra de Dios, estaremos cometiendo más y más y más errores y nos equivocaremos mucho más si no crecemos en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, entonces concluimos que la religión y la teología, hermanos, deben ir juntitas. La teología en el conocimiento, decimos, y la religión en la práctica. Entonces son separadas e inseparables. Y no nos salvamos. Lo crea usted o no lo crea. Lo quiera o no lo querramos, indiscutiblemente somos religiosos. Continuamos, hermanos, entramos de nuevo, me salió un poco, ¿verdad?, del tema de lo que es la doctrina, pero era importante, hermanos, aclarar esto. Y espero que esto sirva, porque este es mi propósito, que sirva de edificación, que sirva de bendición, que sirva para mejorar en nuestra vida espiritual. Que ya no sigamos, hermanos, con esos conceptos vagos, con esos errores que traemos arrastrando, hermanos, como dijo alguien, desde nuestros ancestros espirituales, allá hace quizás cuántos años. Venimos diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, pero no analizamos, no investigamos si los que nos enseñaron, hermanos, estaban equivocados o estaban en lo correcto. El valor, o esta palabra, el valor de la doctrina, un pensamiento, el valor de la doctrina. Hermanos, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Lo que dice el versículo. Dice que usa bien la palabra de verdad. No es que medio la usa, no es que, bueno, más o menos, si me sale bien o me sale mal, no, tiene que estar convencido. Para que yo haya traído esta enseñanza, tuve que hacer muchas consultas, tengo que a la Biblia, a los libros, a los maestros que me han enseñado, porque yo tengo maestros en la iglesia. Hay grandes hombres en la iglesia que tienen grandes conocimientos, y eso yo le digo, hermano, y yo tengo esta duda aquí. Mi punto de vista es pero más información. La idea, hermano, es, primero,
llenarme yo y llevarles a ustedes esta enseñanza. Hay un pensamiento, hermanos, que dice así: un mal predicador, oiga esta palabra, un mal predicador es aquel que tiene que decir algo. Ese es un mal predicador. Y no estoy criticando ni murmurando, es un pensamiento. Pero juzgue conmigo. Un mal predicador es aquel que tiene que decir algo. Suponiéndose que yo voy para el culto y me dice el pastor, hermano Antonio, yo quiero que nos predique ahora esta tarde. Y yo le diga, hermano pastor, yo no tengo nada preparado. Y me dice el pastor, no más, mire qué hace allí, diga algo por ahí. Y me voy a inventar algo, en que sea un sueño, en que sea algo allí. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es que yo estudie la palabra, como dijo Jesús. Escudriñar las escrituras, dijo Jesús. No dijo lean las escrituras, escudriñen las escrituras, porque en ellos parece que tener la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Si nosotros no estudiamos la palabra, si no analizamos la palabra, si no sacamos conclusiones, si no definimos la palabra, entonces vamos a decir cualquier cosa, pero no lo correcto. Y dice, un mal predicador es aquel que tiene que decir algo. Pero dice, pero el buen predicador, oiga bien, pero el buen predicador es aquel que tiene algo que decir. Cuando un predicador dice, hermanos, les pido que me pongan atención porque tengo algo importante que decirles. Traigo una enseñanza especial. Traigo un estudio que les va a bendecir, les va a ayudar. Uy, la gente dice, bueno, entonces sí vamos a escucharlo con reverencia. Porque traía algo que decirnos. Entonces, tenemos, hermanos, que estar a la expectativa. A la expectativa. Oiga un pensamiento. Dice, los creyentes más fuertes. Oiga bien. Los creyentes más fuertes son aquellos que han dominado más profundamente las grandes doctrinas bíblicas. Porque la doctrina es la que alimenta nuestra fe. La doctrina es la que nos da esa fortaleza. En medio de la tristeza, mire lo que decía Pablo, una expresión, y era basado en la esperanza de esta doctrina. Decía Pablo, yo padezco esto, decía Pablo, y no me avergüenzo, porque yo sé, decía, en quién he creído, y yo sé que es poderoso, decía, para guardar mi depósito para en aquel día. Pablo nunca dijo yo creo, no, yo sé, y esto es lo que tenemos que hacer, pero primero tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Yo siempre he dicho, si nosotros no sabemos, no aprendemos, no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a hermanos, a responder cuando nos digan? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero ustedes, ¿cómo que dicen que son salvos? Bueno, porque el pastor me dijo. No, pero el predicador dice que somos salvos. Bueno. Otros dicen, bueno, por lo menos la Biblia. Pero ¿en dónde está? ¿En qué parte? Bueno, en la Biblia. Eso no es estar armados de la palabra de Dios. Alguien dijo una expresión. Para ser salvo no se necesita ser un gran teólogo. Para ser salvo no se necesita tanto conocimiento. Y es verdad. No se necesita tanto conocimiento para ser salvo, porque la salvación solo viene a través de Jesucristo. Y decíamos en una enseñanza anterior, lo que dice San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, dice, tiene vida eterna. O sea, que ahí está la clave, ahí está, hermano, la base fundamental para ser salvo. Y continuar en obediencia para no perder nuestra salvación. Eso es práctico. Pero
hay algo más. Dice un pensamiento, la doctrina, o esta palabra, que es lo que estamos enseñando ahorita, la doctrina sin la piedad, que estamos hablando de una persona íntegra, de una persona, hermanos, entregada a Cristo. Dice, la doctrina sin la piedad es como un árbol sin frutos. O sea, está diciendo, si yo conozco todos los principios doctrinales, pero no soy honesto, no soy sincero, no soy íntegro, entonces de nada sirve un conocimiento si no hay frutos. Dice que la doctrina sin la piedad es como un árbol sin frutos. Y es lógico. Pero también dice, pero la piedad, o sea, la integridad o la devoción o lo que queramos decir, pero la piedad sin la doctrina es como un árbol sin raíces. Ahora yo pregunto a usted, ¿qué es más necesario? ¿Los frutos o las raíces? Juzgue conmigo. Si no hay raíces, no van a haber frutos. Y si la palabra, y si la doctrina se considera como la base, la raíz, hermanos, y vamos a leer un versículo, o dos versículos creo por ahí. Vamos a leer, hermanos, en San Mateo 13, que vamos a hablar de lo que es la parábola del sembrador, ¿verdad? Oiga lo que dice. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, oiga bien esta palabra, del reino, y no la entiende, mire qué bonito. Si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue, dice, el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero como dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí. ¿Qué pasa cuando no hay raíces? Se seca el árbol. El creyente que no tiene raíces, que es el conocimiento de la palabra, en cualquier momento o se lo llevan los pajaritos o se seca y se muere. Por eso el conocimiento doctrinal no es importante, es necesario. Es necesario, hermanos. Dice que, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice que luego tropieza, ¿verdad? Luego tropieza y dice, bueno, pues no hay bases, no hay raíces, no hay conocimiento, no hay seguridad. Qué tremendo, hermanos. La vida del hombre, hermanos, es un viaje a la eternidad. ¿Para dónde vamos? Vamos para el cielo, ¿verdad? Donde, hermanos, como dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dijo Jesús. Y si así no fuera, dijo, yo ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá está nuestra fe, nuestra esperanza, todo nuestro corazón está allá, en esas promesas. Imagínense una persona, el escritor aquí pone un ejemplo y es bien lógico. Y lo entiendo, y yo lo entiendo mejor quizás que ustedes, que muchos de ustedes, ¿por qué? Porque yo fui un pescador, yo fui una vez que navegué y anduve pescando por el mar. Dice el escritor, pongamos un ejemplo, hay dos tripulaciones, o sea, dos embarcaciones, o dijéramos dos lanchas. Una que sabe que se dirige a un destino definido, oiga bien, y la otra que va a la deriva. Ahora, para ir definido se necesitan
Quizás dos o tres cosas. Primero, una brújula. Tenemos que llevar un mapa, un compás, algo que nos indique la dirección al lugar a donde vamos. Imagínense que usted en el mar esté tan profundo en el mar, donde usted solo ve arriba el cielo y el agua por debajo. Pero usted no sabe qué rumbo tomar. No anda una brújula, no anda un compás, no anda un mapa, no anda absolutamente nada. ¿Cuál sería su destino? Va a la deriva. Así es, hermanos, un creyente que no tiene el conocimiento doctrinal. Vamos a la deriva a donde nos toque, ¿verdad? En segundo lugar, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Un creyente que no conozca la doctrina de Cristo no tiene carácter. Si yo no conozco lo que creo, no tengo carácter. ¿En qué me baso? ¿En qué me baso? En nada. Tengo que creer y tengo que conocer la doctrina que yo creo. Y eso me da la garantía de que estoy seguro en lo que creo. Leamos, hermanos, Efesios. Qué bonito. Efesios 4:11. Mire qué dice la Biblia acá. Efesios 4:11. Perdón. Decíamos que el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo, no parcial, completo del carácter cristiano. Dice la Biblia en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos constituye Dios? Es establecer. Dios establece ministerio, Dios establece dones, Dios establece habilidades. Aquí hay 5 habilidades, 5 ministerios, 5 talentos. El de evangelista es diferente al del profeta, el del profeta es diferente al del pastor, el pastor es diferente al del maestro. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, el versículo 12 dice, a fin. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir el apóstol cuando dice a fin? Está diciendo con el propósito, o esta palabra, con el propósito, dice, de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos nosotros de la iglesia. Ahora, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, Dios no va a perfeccionarnos para el ministerio de nosotros. El que nos va a perfeccionar y el que tiene la obligación y el deber y todo es el ministerio. Dios no va a venir a enseñarnos. Dios nos ha dado el entendimiento. Nos ha dado lo que dice Juan, nos ha dado la unción, la capacidad para poder entender mejor las cosas. Pero el que tiene que enseñarnos, instruirnos y formarnos son los maestros, son los ministros. Si un ministro no se preocupa por enseñarle a la iglesia, formarla de tal manera que tenga la capacidad de sostener su fe, defender su fe y compartir su fe, tiene que ponerla en un lugar, pero tan alto. Oiga lo que dice acá. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, no dice unos cuantos, todos, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
Dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el nivel que el apóstol Pablo quiere que la iglesia llegue. Al nivel, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el creyente debe tener un conocimiento correcto, un conocimiento que le garantice que es un hombre y una mujer, porque no estoy hablando solo de los hombres, aquí que es la iglesia. El apóstol no menciona a las mujeres acá, pero la iglesia se forma de todas, las hembras y también los varones. Las hembras tienen que aprender igual que nosotros los hombres. Así de fácil. La iglesia tiene que aprender de esta palabra de Dios. Ahora, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños. Ese es el propósito. Pensemos en un niño. Un niño lo pueden mover para allá, le dan un dulcito y lo mueven para allá, le dan un juguete y lo mueven para allá, porque es un niño. Y dice Pablo, para que ya no seamos niños, dice Pablo, fluctuantes, o sea, que no tenemos estabilidad, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando usted y yo estamos formados doctrinalmente, nadie, absolutamente nadie nos mueve de nuestra fe, porque estamos formados. ¿Se da cuenta? Pero un creyente que no esté formado doctrinalmente es un niño. Cualquiera lo engaña, cualquiera lo jala para allá, lo hace para donde quiere. Pero el creyente que ha llegado al nivel de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud, no, hombre, hermanos, es un hombre que defiende su fe, una mujer que defiende su fe, una mujer que comparte su fe. Por eso yo digo, el 99%, hermanos, la obligación es del ministerio. Preocuparse que la iglesia sea formada. Algunas veces, hermanos, se nos dice en la iglesia, hermanos, lean la Biblia. Lean la Biblia. Y yo no estoy en contra. Quien quiera, hay que leer la Biblia. Pero esa no es la garantía. Hay que estudiar la Biblia. Hay que analizar la Biblia. Así es fácil. Por eso aquí tenemos maestros que son los guías de los miembros de la iglesia. Tienen que haber maestros que nos enseñen. Qué tremendo, hermanos. A mí me alegra tanto, hermanos, compartir estas enseñanzas, porque son tan necesarias en nuestra vida. Dice, el carácter cristiano es un fruto. Oiga bien esta palabra. El carácter cristiano es un fruto que crece del árbol de la doctrina. No crece el árbol de las normas, del orden. No. Quien establece órdenes, hermanos, en primer lugar es Pablo, Pedro, los ministros. Y eso es bueno, no estoy en contra. Porque una iglesia sin orden es una iglesia fallida, una iglesia desordenada. Yo no estoy en contra, yo estoy a favor que haya orden. Pero lo que quiero es separar el orden con la doctrina. Así de fácil. Creencias, hermanos, sólidas. Oiga esta palabra. Creencias sólidas desarrollan un carácter sólido. Y creencias bien definidas forman convicciones claras y bien definidas. La doctrina cristiana es como una espina dorsal. ¿Cuál es la espina dorsal?
es la columna. La doctrina, hermanos, es como una columna. ¿Qué pasaría si mi columna estuviera torcida o estuviera toda? Yo andaría encorvado. ¿Sabe que cuando ya la columna se va desgastando? Por eso mucha gente, hermanos, más que todos los ancianos, cuando la columna ya no está recta, se va encorvando, se va encorvando, se va encorvando. En este caso, la doctrina es como una columna en nuestra vida. Tenemos que tener columna siempre, ¿verdad? No tenemos que pensar en una columna, pero tenemos que tener una columna. Entonces, la doctrina es una columna y que esté bien recta, bien correcta, ¿verdad? Alguien dijo que una espina dorsal no es nuestra personalidad, pero tenemos que tener una espina dorsal, o sea, una columna, indiscutiblemente. El conocimiento doctrinal, hermanos, oiga bien esta palabra, el conocimiento doctrinal protege del error. Vamos a leer un pasaje y eso lo encontramos en Gálatas. Miren lo que dice Gálatas 1:6. Esta iglesia, hermanos de Galacia, posiblemente había sido enseñada por Pablo, pero quizás estaba en el proceso del aprendizaje. Pero una de las cosas que a Pablo le sorprende, y eso lo dice Pablo, estoy maravillado, le dice Pablo a los de Gálatas, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Miren qué problema. Alguien llegó a decir a los Gálatas que lo que quizás Pablo les había enseñado, eso no era verdad, eso era mentira, eso era una farsa, era de qué sé yo. Pero los Gálatas ingenuamente, sin estar bien formados, y eso pasó porque no estaban formados, si hubieran estado formados, los Gálatas no se hubieran ido para otro lado. Y les dice, para seguir un evangelio diferente, si no había otro evangelio, solo hay un evangelio, usted sabe, y lo sabemos todos. Y dice, no que haya otro, dice, sino que hay algunos, oiga esta palabra, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, en este mundo, en este momento, hay tanta, hermanos, tanta gente siguiendo a hombres que la Biblia, Pablo llama hombres corruptos, hombres sin temor, hombres que lo que quieren es lo económico. Y dice el apóstol acá, más aún, dice Pablo, más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Anatema significa maldito. Si nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo que viniere y os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado o hemos enseñado, dice, sea anatema, o sea, maldito. Qué tremendo, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar formados en la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los principios doctrinales? Dice, ningún camino a la perdición, oye esta palabra, ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la doctrina falsa. ¿Sí? Hay tantas doctrinas falsas, hermanos. La gente dice, no, dice, como todos van por donde, todos creen en Dios, dice, todos van por el mismo lugar. No. Decíamos lo que dice el apóstol Juan. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el tal no tiene a Dios. Tenemos que conocer esa doctrina y conocerla bien para que no nos engañen. El error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Óigame bien. Dice que el error es coraza. ¿Sabe usted qué es coraza? Algo que no deja penetrar nada.
sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Una de las expresiones que Jesús dice a los saduceos. Usted ha leído este versículo cuando ellos le exponen los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y les ponen una historia de 7 hombres o 7 hermanos. Pero la pregunta era, en el día de la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer? Jesús les dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por ello erraban, porque no conocían las escrituras. El conocimiento doctrinal es parte del equipaje del maestro cristiano. Oiga bien, el conocimiento doctrinal es parte del equipaje del maestro. Usted sabe que es un equipaje. Cuando usted va de viaje, llena una maleta de ropa, de qué sé yo, y se la pone en el hombro y la lleva ahí con usted, porque lo va a necesitar para donde usted va. Entonces, el conocimiento doctrinal es un equipaje del maestro cristiano. Mire lo que dice 2 de Timoteo. Vamos a leer este versículo. 2 de Timoteo 4. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Oye bien, te encarezco, te recomiendo, pero de una forma, hermanos, apremiante. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques la palabra que oíste a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, redarguye, reprende, exhorta. Oiga bien esta palabra. Dice, con toda paciencia y doctrina. Un maestro debe que primero tener paciencia. No agarrar a golpes a los hermanos. No. Dice con toda paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir enseñanza? ¿Qué quiere decir instrucción? Qué bonito, ¿eh? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Oiga bien, se amontonarán maestros, pero no de maestros cristianos, maestros de la iglesia, sino otro maestro. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Puede ser un maestro, pero no con la doctrina de Cristo. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué se van a volver a las fábulas? Porque no están formados. Quedémonos en esa palabra. No están formados. Y cuando no estamos formados, nos volvemos a lo que dice aquí, a las fábulas, o sea, cuentos. ¿Verdad? Hermanos, y sigue diciendo acá. Esto sí está bonito, esto está tremendo. Somos, hermanos, embajadores en nombre de Cristo. Y cuando digo embajadores en nombre de Cristo, no estoy hablando solo de los ministros, todos. En el capítulo 5, versículos 18 y 20 de 2 de Corintios, mira lo que dice. Como embajadores, es el pensamiento, como embajadores somos portadores del mensaje del evangelio. Somos embajadores. Y aquí es general, es toda la iglesia. Por eso es que los ministerios tienen que, hermanos, preparar la iglesia para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, para que no seamos niños, dice el apóstol. Y dice acá, al embajador, oiga bien, al embajador, o sea, un presidente de nuestro país, va a decir que va a delegar a una persona para que venga a Estados Unidos, aquí a Estados Unidos,
a representar a El Salvador en este país. No va a tomar a alguien de los que le caen bien o de, no, 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 tiene que exigirle un estudio, que un estudio especializado en relaciones humanas, jurisprudencia, una persona que esté preparada para poder representar a nuestro país acá en este país. Entonces, ¿qué pasa? Al embajador se le exige un aprendizaje a fondo del mensaje que va a traer a ese país donde va a representar a su país. Un dominio profundo y amplio de la totalidad del mismo. Totalidad, o sea, no es que medio lo más, como decimos nosotros, no, 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 es en su totalidad. Tiene que pasar quizás un escrutinio, una prueba, para saber si realmente califica para ser un embajador. Y dice Pablo que nosotros somos, dice, embajadores en nombre de Cristo. Eso dice Pablo. Ahora, decíamos que en 1 Pedro 3, mira lo que dice aquí, 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y sigue diciendo, y estad, oye esta palabra, y estad siempre, no dice por... Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, el embajador tiene que estar preparado. Somos embajadores de Cristo. Tenemos que conocer el mensaje del Evangelio de una forma correcta. De una forma correcta. Entonces, también se le exige al embajador que conozca todos los documentos de lo que es portador y portavoz también. Mire lo que dice Tito. Vamos a leer Tito 1:9. Y esto va con los diáconos, con los ministros. Dice que una de las condiciones, oiga bien, una de las condiciones de un ministro dice que sea retenedor de la palabra. Retenedor de la palabra. ¿Qué es retenedor? Que lo retenga, que lo aprenda, que lo conozca. Dice que sea retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un ministro tiene que estar preparado. No solamente, ¿verdad?, que es el ministro, no, tiene que estar preparado. Dice que usted dice de aquí, volvamos a leer, dice retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, tenemos mucho que aprender. La ignorancia, dice un pensamiento, la ignorancia, hermano, es la madre de la superstición, no de la devoción. Seremos instrumentos idóneos en el servicio del Señor. Solamente en la medida en que sepamos manejar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Imagínense que alguien que no sabe manejar una espada y le dan una espada, lo que va a hacer es va a herir a un montón de gente, ¿verdad? Porque no sabe manejar la espada, la va a agarrar para allá y para acá y va a hacer una sola. Alguien dijo unas palabras. Yo recuerdo, iba a predicar un ministro y dijo,
Bueno, dijo, como a mí me formaron con hacha y machete, así soy, dijo, y así me quedé y así voy a predicar. Esto no se trata de hacha y machete, hermanos. Esto se trata de aprender bien, de usar bien la palabra de verdad. Gracias, hermanos. Deseo lo mejor para cada uno y que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Amén.